vamos a continuar con nuestra querida Matanza y hoy, como decía Ariel, vamos a hablar sobre la historia de Ramos Mejía. Cuando apenas despuntaba el siglo XVII, Hernandarias de Saavedra, que fue el primer gobernador criollo, otorga estas tierras a don Pedro Gutiérrez. Y luego estas tierras fueron pasando de manos, o sea, fueron a don Martín José de Altolaguirre, y después llegan en el año 1808 a manos ya de Ramos Mejía. ¿Qué eran estas tierras en esa época? Eran pagos, y en esta tierra se realizaban tareas agrícolas y se producía acá en esta zona lo que hoy hablamos que eran los cubitos de caldo, esos que se meten en la salsa para darle un gustito más rico. Bueno, eso se preparaba acá. En ese momento, en el 1800, la chacra de los Tapiales era propiedad de la familia Ramos Mejía. Mejía o Mexía, se pronunciaba de las dos formas, ¿no? Esta zona se extendía desde el río Matanza hasta lo que es prácticamente la ciudad homónima, como era la parte de la chacra de Caseros, o el Palomar de Caseros, que es la ciudad homónima hoy, que es Caseros propiamente dicha. Tras la muerte de don Hermógenes Ramos Mejías, que era el primer propietario de Ramos Mejía, don Hermógenes falleció en 1828, y esa... Hermógenes, para decirle que no, ¿cómo le dicen? No sé cómo le decían, pero bueno, era don Ramos Mejía. En esa época era el don el que ponía el título, ¿no? Sí, era don Ramos Mejía. Cuando fallece don Ramos Mejía en 1828, la propiedad es heredada por la esposa, doña María Antonia Segurola, y enterada en esa época que iba a pasar el ferrocarril, que era todo un acontecimiento para ese momento, la señora dona tierras de su propiedad para que en ese terreno se colocara o se hiciera la estación de tren. Esa estación se llamó primero San Martín, después se llamó La Valle, y finalmente, como siempre termina políticamente, como donó la tierra a la señora Ramos Mejía, por supuesto se va a llamar Ramos Mejía. La señora Segurola fallece en 1860. La chacra, que era todavía en ese momento se llamaba Chacra de Tapiales, se divide en los 4 hijos, que son sus 4 herederos, y se reparten en partes en valores iguales. Y bueno, 2 de esos hijos, Ezequiel y Matías Ramos Mejía, donan esta parte para la realización de la estación de Ramos Mejía. Y estas medidas que se van a tomar se hacen más o menos para 1861. Y se toma como eje la división del reparto de estas tierras y la donación para hacer la estación, lo que hoy son las avenidas Rivadavia, Avenida de Mayo y San Martín. O sea, se toman como ejes esas calles que eran los caminos que eran transitables en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí se comenzaba la edificación. Se donan estas tierras, se hace del lado norte, se hace la plaza, ¿no? Lo que conocemos hoy como la Plaza Sarmiento. Y del otro lado se hacen edificios públicos. Dentro de esos edificios públicos está lo que va a ser la capilla de Ramos Mejía, y también lo que todavía se conserva de ese momento, que es la Casa de la Cultura. En la parte sur de estas donaciones de la tierra, que ya no eran tan importantes, quedaban la parte de los viveros y la parte de los depósitos donde estaban los ferrocarriles. El templo mayor de ese momento, que se va a realizar en 1903, se va a colocar la piedra fundamental, se hace bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, patrona del pueblo de Ramos Mejía. En 1872, un 17 de agosto, se empieza a tomar forma el pueblo. A fines del siglo XIX comenzaron a construirse las primeras quintas. En ese momento se hacía el reparo de los eucaliptos y de árboles frondosos, donde había hermosas casas, cómodas casas, donde habían residencias de lo que sería un patriarcado autóctono, ¿no? Eran un poco familias de la pequeña burguesía de esta zona que encallaban en lo que era la zona de Ramos Mejía. Con el correr del tiempo, a fines del siglo XIX y durante el siglo XX, el pueblo siguió creciendo con mucha inmigración de origen europeo, muchos españoles, muchos italianos,
aparecieron por la zona de Ramos Mejía y se transformó en un centro de desarrollo económico, sobre todo por su cercanía a la capital federal y por el ferrocarril que tenía en la zona. A partir de la década del 20 se incrementaron los loteos y se empezó a la edificación, se empezó a completar la población. La incipiente industrialización de los años 30 encuentra un gran impulso en esta zona. En la década del 40, muchas de nuestras abuelas trabajaron en lo que fue la fábrica, la hilandería Danubio, San Marco, Obosi, o nuestras madres. Algunas, la mayoría eran más de casa, porque en ese momento no se tildaba a trabajar fuera de casa, ¿no? Era raro, sí. Era raro, pero bueno, conocemos gente que ha trabajado en lo que fue la Danubio. En esa época era un mundo industrializado fuera de lo que era la capital, ¿no? Ramos Mejía, era importante. ¿Y la población en este momento más o menos de la ciudad? La población está cercana hoy a los 100.000 habitantes, la superficie es de casi 10 kilómetros cuadrados y la ciudad de Ramos Mejía, vamos a volver para atrás en los años, y fue declarada ciudad en el año 1964 mediante una ley provincial, la ley provincial número 6.802, un 17 de septiembre de 1964 fue declarada ciudad de la ciudad de Ramos Mejía. Y hoy la conocemos con una actividad comercial, con ruido, como fue para nuestros años mozos, como fue Pinar, que fue un baluarte, Pinar de Rocha, un baluarte acá en la zona del oeste, que mucha gente venía de todos lados. Hemos ido. Un pasado, tus alumnos, ¿qué van a pensar? ¿Mis alumnos? ¿Qué van a pensar? Imagino que ya lo saben, ¿no? Que fuiste joven alguna vez. Fui joven alguna vez. Y muy sigo. Atrás en el tiempo. Hace mucho, pero bueno. No, pero seguimos jóvenes acá en la radio. Seguimos jóvenes. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Claro, seguimos jóvenes en la radio. Pinar, también hay espacios educativos, no solamente de Pinar de Rocha, ¿no? Hay espacios educativos, sociales, culturales. No sé por qué. Y acá, o sea, ustedes pues son... ¿ustedes no venían a bailar a Pinar? No existía Pinar. No, a Bamboche, ¿dónde iba? Bueno, esto fue un poquito lo que fue Ramos Mejía de esta época, y hoy Ramos Mejía han remodelado últimamente la avenida de Mayo, se han hecho espujante. Es uno de las localidades más importantes de La Matanza, junto a la ciudad cabecera de San Justo, y por su cercanía a la capital, claro, y por